Deben un segundito, ya iniciamos, ¿vale? Listo, profe. Buenos días, profesor. Buenos días, qué pena, ¿qué? Tuve un inconveniente con este tema de las clases me confundió horario, me metí al horario que no era. Entonces, pues le pido que por favor excusen pues como tal la demora, ¿listo? Entonces, pues vamos a ser muy breves con el ejercicio de hoy. Entonces, por favor ingresan todos con la respectiva cámara, ¿listo? Por favor ingresan todos con la cámara. Listo, entonces vamos inicio como tal a la sesión. Qué pena eh, la demora nuevamente. Entonces vamos a ser breves para poder continuar con esta clase, ¿listo? Entonces, pues en esta sesión, en esta semana vamos a trabajar o continuar con lo que son los modos de producción, concepto y división. Pero pues vamos a ver otro que, otro, otro contenido respecto a los modos de producción. Recordemos que hace 8 días nosotros vimos lo que fueron los modos de producción, los primeros modos de producción, que fueron el capital, de el comunismo primitivo o el modo de producción primitivo. Posteriormente vimos el modo de producción esclavista y cerramos con el modo de producción feudal, ¿listo? Para pues hoy dar como tal eh, inicio, por favor, está Sofía Daniela Salazar, si va a estar en la clase con la cámara, ¿listo? Gracias. Entonces, en este orden de ideas, pues nosotros esta semana nos vamos a centrar en lo que son dos modos de producción que están actualmente vigentes, que son el modo de producción capitalista y el modo de producción socialista, y pues cómo juegan el papel dentro de esta sociedad actual, dentro de esta sociedad que ha sido tan cambiante frente pues a los temas de, que de producción de producción económica, ¿listo? Entonces, pues aquí vamos a hacer un énfasis en lo que significa cada uno, vamos a ver unas características como tal y pues posteriormente les voy a explicar como tal el desarrollo de las guías, ¿listo? Entonces, pues el modo de producción capitalista como tal prácticamente es una de las formas en la que se puede presentar u organizar como tal la producción de bienes y servicios en una economía. Recordemos que cuando hablamos de bienes y servicios es todo lo que nosotros podemos adquirir por medio de un intercambio que económico, ¿listo? Esta teoría, pues obviamente fue desarrollada también en su libro de economía de Karl Marx,
en el cual pues prácticamente casi clasificó como tal la historia en distintos modos de producción en orden cronológico, cerrando con estos como los últimos que han existido en la historia que conocemos a lo largo de la humanidad o a lo largo de la sociedad, ¿listo? Entonces, pues en este orden de ideas, nosotros vemos que el modo de producción capitalista, de acuerdo con Karl Marx, cuenta como tal con una serie, o bueno, una serie de detalles basados en que en la relación de fuerzas productivas y relaciones de producción, y que pues al modo de producción capitalista prácticamente también le sigue el modo de producción socialista, que pues si bien es cierto, el modo de producción capitalista lo define Karl Marx y Friedrich Engels como tal la relación de propiedad privada y compra pues de mano de obra como tal o fuerza de trabajo para poder desarrollar ciertos productos, ¿listo? Aunque pues obviamente eh, el modo de producción capitalista es considerado más que un modo de producción como un sistema económico, pues los marxistas como tal lo definen como modo de producción. ¿Por qué? Porque es la forma de generar o elaborar diferentes productos a cambio de un elevado costo para así posteriormente generar industrias, bueno, entre otro tipo de situaciones. ¿Listo? ¿Cuáles son las características como tal de este modo de producción capitalista? Entre las características que definen como tal el modo de producción capitalista, podemos destacar varias. No obstante, pues obviamente estamos hablando de corrientes ideológicas también. O sea, aquí no estamos hablando de situaciones científicas, sino que todo esto corre por medio de ideologías como tal económicas que han tenido distintos autores a lo largo de la historia, ¿listo? Entonces, pues obviamente al hablar de puntos de vista ideológicos o corrientes ideológicas, pues partimos desde un punto de vista, o todo esto parte desde un punto de vista subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que está únicamente enfrascado en la mente del autor que escribió sobre este tipo de temas, ¿listo? Así como pues cada uno de ustedes como estudiantes pueden tener una distinta percepción de los modos de producción, tanto capitalista como socialista, automáticamente estos autores lo hicieron basado, pero pues también en vivencias o situaciones que se presentaban dentro de la sociedad. Entonces, pues obviamente las características fundamentales, pues bajo este punto de vista subjetivo de estos autores marxistas, pues obviamente vemos que primero la producción se establece bajo un sistema de propiedad privada, es decir, que los medios de producción, recordemos que modos de producción es una cosa general, macro, y medios es cómo se generan los productos dentro de ese sistema productivo, ¿listo? Entonces, en este orden de ideas, pues vemos que los medios de producción en este contexto obviamente son prácticamente o tienen propiedad privada, es decir, que son unas pocas personas o una única persona las que prácticamente son dueños de los determinados medios de producción, es decir, los que elaboran los productos y pues automáticamente eso le da la posibilidad de que él ponga un precio totalmente subjetivo de lo que él quiera para determinado producto. Entonces, si yo tengo una máquina para hacer pasteles, yo qué sé, pues automáticamente yo sé cuánto vale esa máquina y si soy el único dueño, pues entonces yo le pongo el precio que quiere. Si ustedes quieren comprar, pues entonces pagarán lo que yo les imponga, ¿listo? Por otra parte, pues vemos que los bienes y servicios se adquieren en los mercados a través de la fluctuación de los precios. ¿Qué quiere decir esto? Los bienes y servicios prácticamente no son como antes, que en algunos casos pues eran, digamos, no se pagaban por ellos, sino que actualmente empiezan a tener una adquisición dentro de los mercados, entonces empiezan a crear. Cuando hablamos de servicios, por ejemplo, empresas de energía, empresas de acueductos, empresas pues, de cable, por decirlo así, empresas de gas, etcétera, 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 que automáticamente hace que para nosotros adquirir esos bienes, pues automáticamente nosotros tenemos que sacar de nuestro bolsillo un capital para dárselo y automáticamente nosotros adquirir esos bienes que pues naturalmente o de la naturaleza provienen gratis, ¿cierto? Eso lo que hace es pues prácticamente haber fluctuación de precios que pues obviamente dependiendo de la cantidad de industrias que tenga un país, pues así mismo va a ser la variedad de precios, ¿listo? Entonces, pues obviamente esto va a generar que surja otra característica y es que pues prácticamente los dueños de los medios de producción, es decir, los dueños de las fábricas, las industrias, etcétera, 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 son los que más posteriormente va a denominar como tal la clase dominante. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el aparato para generar productos. Y pues obviamente esa clase dominante lo que va a hacer es explotar como tal la fuerza de trabajo, la fuerza de producción del trabajador
para generar plusvalías. Es decir, si yo tengo mi maquinaria, si yo tengo mi industria, pues automáticamente yo busco a alguien que tenga la capacidad intelectual o bueno, la fuerza de trabajo para elaborar los productos que yo quiero, entonces automáticamente yo me convierto en el patrón y yo a usted le voy a comprar su fuerza de trabajo para que usted elabore el producto que yo quiero con la maquinaria que yo tengo y pues automáticamente al salir el producto yo le voy a poner un precio, que ese precio pues automáticamente me haga recuperar lo que yo invertí para la elaboración de ese producto. Tengo que cobrar un precio donde también salga el pago del empleado, es decir, al que le compré la fuerza del trabajo. Fuera de eso, voy a sacar para volver a reinvertir en ese producto y automáticamente tengo que sacar una ganancia. Entonces, por eso es que los precios a veces son excesivamente altos. ¿Por qué? Porque pues prácticamente se tiene que hacer todo eso. Y ese último punto, que es el tema de las ganancias, es decir, lo que yo me hago por vender ese producto, es lo que denomina Marx como tal la generación de plusvalía, o esa es la plusvalía de un producto, habiendo yo sacado todo ese tipo de costos que me generan a mí haber producido X o Y producto, valga la redundancia, pues automáticamente eso me va a empezar a generar ganancias, ¿listo? Entonces, pues obviamente esta situación genera que pues la clase dominante, que posteriormente se va a denominar clase capitalista, pues obviamente hace generar la servidumbre del proletariado. ¿Por qué? Porque el proletariado o el pueblo trabajador, los que venden la fuerza del trabajo, automáticamente van a depender de esas industrias para poder conseguir su sustento económico. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengan en claro. En este sentido, pues nosotros obviamente vemos que el trabajador se convierte única y exclusivamente dependiente del propietario del capital para generar una renta para vivir. ¿Por qué? Porque el salario que a mí me pagan por vender mi fuerza de trabajo, entonces es lo que me va a dar para pagar un arriendo, para pagar los alimentos, para pagar mi vestido y automáticamente me vuelvo esclavo de ese sistema y que pues si no trabajo automáticamente no como. Y eso es lo que sucede con este tipo de modo de producción o de ideología como tal económica. ¿Listo? Por otra parte, está el modo de producción socialista, que este modo de producción socialista, pues obviamente también tiene un significado para Karl Marx, y pues obviamente este modo de producción es el cual se organiza como tal la producción en una economía socialista. Según la teoría de Marx, lo definía este sistema como el más desarrollado de todos. Ya vamos a ver por qué razón. Entonces, en este orden de ideas, nosotros vemos que el modo de producción socialista, en otras palabras, hace referencia como tal a un sistema de producción en el que los medios de producción se basan en la propiedad social y no privada. Entonces ahí tenemos el primer cambio como tal entre lo que es el capitalismo y el socialismo, que en el capitalismo la propiedad es privada, es decir, los medios de producción, la maquinaria, la industria es privada y pues en el modo de producción socialista vemos que no es privada, sino que es de carácter social, es decir, pertenece como tal a la sociedad. ¿Listo? Entonces, pues obviamente, eh, para Marx, pues los medios de producción en una sociedad capitalista están solamente en manos de una clase dominante que explota como tal al proletariado, que el proletariado pues es la clase trabajadora, y pues obviamente el modo de producción socialista lo que hacía era suceder al modo de producción capitalista, dotando a los trabajadores de los medios de producción necesarios para generar sociedades más justas y enfocadas como tal en el beneficio social y colectivo. Pero pues obviamente hay una mella ahí un poco compleja y es el tema de que pues obviamente iba a generar un caos dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque iba a acabar como tal la competencia. El socialismo lo que busca es prácticamente acabar la competencia y que pues todas las personas de alguna manera pues vivan, o sea, se centren como tal en el beneficio social y no colectivo. Es decir, generando como tal, digamos, sociedades más justas, pero pues obviamente sin competencia. Entonces, pues obviamente si no hay competencia, eso lo que va a hacer es prácticamente a veces estancar la economía. ¿Por qué? Porque pues si no hay competencia, entonces automáticamente yo no tengo con quién surgir o con quién crear de pronto algo mejor o algo de mayor, digamos, influencia pues para la sociedad, que pues obviamente eso va a hacer que todo como que se vuelva algo estrictamente lineal, ¿cierto? Que si bien es cierto, pues el capitalismo lo que logra es eso, la competencia.
La competencia, pues básicamente es importante. ¿Por qué? Porque eso hace que la sociedad siga en constante desarrollo, se creen mayor cantidad de productos con pues variedades de precios y pues automáticamente hacer la adquisición, pero pues obviamente tiene también sus circunstancias o su problemática, que es el tema que se convierte en algo totalmente salvaje y automáticamente nos sumimos en que la competencia también tiene que ver con el tema ambiental, la destrucción de ecosistemas, bueno, etcétera, 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 para generar ciertos productos. Entonces hay un debate ahí fuerte sobre cuál es el medio o el modo de producción que debería estar vigente dentro de las sociedades teniendo en cuenta estos aspectos, que uno es totalmente privado pero genera competencia y el otro es social, pero que pues obviamente eso lo que posteriormente puede generar es un estancamiento, ¿listo? Sin embargo, pues Marx lo que lo establece como el modo de producción como tal, alcanzado por aquellas sociedades más desarrolladas y avanzadas. Y pues nosotros vemos que en algunos casos tiene razón, sobre todo si nosotros nos miramos para el lado de Medio Oriente, que si bien es cierto, pues está implementado en China y pues prácticamente en Rusia, pues vemos que son sociedades bastante avanzadas, pero que si nosotros nos ponemos a ver en China, pues prácticamente son ciudades totalmente dictatoriales, son sociedades pues que de alguna manera son desarrolladas, pero pues obviamente son explotadas laboralmente también de manera fuerte para generar como tal ese beneficio social en todas las masas, pues básicamente. Entonces, digamos que estas situaciones pues generan como tal ese conflicto como tal ideológico o ese dos grandes debates sobre cuál es el modo de producción apropiado para una sociedad, digamos, que se genere de manera equitativa y justa, ¿no? Entonces ahí sí es prácticamente el ejercicio que ustedes van a desarrollar posteriormente con esta guía y es analizar desde todos estos puntos de vista cuál creen ustedes que es esta situación, ¿no? Entonces, pues vamos aquí nosotros enfrascarnos en cuáles son las características como tal de este modo de producción socialista y que pues para Marx obviamente este modo de producción se basaba como tal o basado como tal en el sistema socialista, destacaba entre sus características como tal la abolición de la propiedad privada, es decir, que la propiedad privada no existía. No obstante, además, esta característica en su teoría incluye otra serie de características que vamos a ver a continuación, o voy a nombrarles a continuación. La propiedad es colectiva, es decir, no hay un propietario como tal común, sino que, o bueno, un propietario individual, sino que pues prácticamente los medios de producción dentro de la sociedad en la que estamos viviendo pertenecen a todos. Son sistemas totalmente igualitarios. Entonces esto genera pues igualdad económica, social y política. Entonces pues prácticamente se convierte en algo del común que todo el mundo, o sea, si yo trabajo, me esfuerzo, voy a tener que ganar igual que el otro que posiblemente, digamos, realice otro tipo de labores que tal vez no requieran de la fuerza de trabajo que yo uso. Entonces eso empieza a generar ciertos choques entre las mismas sociedades, ¿listo? Por otra parte, esto hace la supresión de la competencia, es decir, que la competencia eh, prácticamente no está permitida. Hay una fijación de precios, es decir, que prácticamente los precios se convierten en algo, eh, digamos que determinado por el Estado y pues obviamente al haber supresión de la competencia, pues entonces si hay un arroz, por ejemplo, Diana, y un arroz supremo, pues entonces como no hay competencia y se fijan los precios, entonces los dos valen igual, ¿cierto? Entonces eso es lo que genera como tal este tipo de sistemas. Por otra parte, hay un control económico total y absoluto por parte del Estado, es decir, el Estado es el ente que gobierna y manda absolutamente todo y son los que fijan absolutamente todo, las políticas, los precios y todo lo que tenga que ver con el tema de la economía. Y pues el trabajo y salario es en función a las necesidades de cada una de las personas. ¿Listo? Entonces, si yo tengo mayor necesidad que otra, entonces mi salario va a ser mayor que la otra persona que de pronto está acomodada. ¿Por qué? Porque pues automáticamente tenemos que generar como tal esa igualdad y por eso es que nosotros vemos que este es un sistema también un poco fallido, pues que si bien es cierto se preocupa como tal por el bienestar social, pues también genera un problema bastante tedioso frente pues a la naturaleza humana, ¿no? Que generalmente quiere estar en total competencia y quiere vivir relativamente bien. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración que requieran hasta ahora? Los escucho. No, señor, todo está bien. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer dentro de la
dentro de la pregunta problematizadora, ustedes van a analizar esto y como yo acá a ustedes yo les dejé unas referencias bibliográficas y ustedes van a poder escarbar en YouTube. O sea, la idea es que como esto es una clase autónoma, estamos en un modelo pedagógico constructivista, pues automáticamente nosotros vamos a que a ustedes tienen la autonomía para poder investigar y poder desarrollar lo que se les pregunta acá. Entonces, aquí en esta pregunta lo que voy a plantear es que de acuerdo a los modos de producción capitalista y socialista, usted como estudiante, ¿cuál considera que se puede aplicar para una sociedad más justa y equitativa? Entonces ahí es donde usted va a mirar cada uno de los asuntos que tiene tanto el capitalismo como el socialismo, ventajas y desventajas, y a partir de esto usted va a elaborar como tal su respuesta, y pues obviamente esto lo va a hacer pues bajo las premisas que se les están pidiendo acá. ¿Por qué lo escogen, no? Usted debe justificar la respuesta teniendo en cuenta cada uno de los dos sistemas, y obviamente en el caso de que ustedes consideren que ninguna de las dos, digamos, de los dos modos de producción es adecuado para una sociedad, pues exponga por qué usted cree que ninguna funciona y cuál cree usted que sería la manera correcta, pues, de generar una economía que, pues, genere como tal equidad, pero que no suprima la competencia, pues, si esa es la forma de pensar, o que, pues, genere una mayor viabilidad de sociedades justas, entre otro tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que jugar con cada uno de los conceptos de estas dos ideas económicas, de estos dos modos de producción económico o ideas, como lo menciona Marx, y automáticamente, dependiendo de las características, ventajas y desventajas de cada uno de ellos, usted simplemente va a poner su argumento y cuál creen ustedes que es el indispensable para que se genere una sociedad justa y equitativa, como lo estoy diciendo en esa pregunta. ¿Soy claro como tal hasta el momento? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración que requieran? ¿No? Listo. Si no tienen ninguna duda, ninguna aclaración, pues entonces, muchachos, nos veremos en una próxima sesión, nos veremos el próximo sábado. Discúlpenme nuevamente por la tardanza, fue una equivocación que tuve, pero entonces ya nos veremos la próxima sesión de manera adecuada. ¿Listo? Que estén muy bien, que tengan un feliz día. Bendiciones. Gracias, señor. Señora. Lo que Bendiciones. pasa es que apenas me matriculé ayer Ajá. para los trabajos de la semana pasada. Yo hablo con la coordinadora de ella que me dice, ¿listo? Ah, vale, listo, profe. Listo. Gracias. Vale. Vale. Bueno, Hasta luego, profesor. vale, que estén bien. Chao.